Usted me avisa, doctora, cuando ya... Acá está ya. Listo. Listo. Entonces vamos a empezar a hablar acerca de los instrumentos que empleamos como médicos familiares en nuestra consulta diaria. Para esto, primero les voy a explicar qué es un instrumento. El instrumento como tal va a ser una herramienta que nosotros vamos a poder emplear para obtener información, tanto individual como familiar. ¿Para qué nos pueden servir estos instrumentos? Estos instrumentos, como ya lo vieron en la clase pasada con el doctor Huerta, nos pueden servir para medir factores de riesgo, para ver si existe alguna disrupción familiar o para que nosotros también podamos planificar nuestras acciones. Muchas veces estas van a ir encaminadas o van a depender del ciclo de vida en el que se encuentre la familia. Por eso la importancia de que ustedes sepan los elementos generales de las familias para que ustedes puedan decidir cuál instrumento van a aplicar, en qué momento y finalmente cuál va a ser la funcionalidad que le van a ver a este instrumento en dicha familia. Vamos a tener dos tipos de instrumentos. Vamos a tener los que son de observación directa, donde nos van a permitir una observación externa de la familia. Estos serían los que tienen mayor confiabilidad y mayor validez. ¿Por qué? Porque ustedes van a poder ver y detectar cómo se encuentran, por ejemplo, en la familia los patrones de interacción. Sin embargo, nosotros como médicos familiares, pues muchas veces no vamos a tener la formación, salvo que ustedes posteriormente decidan realizar terapia familiar para poder observar y para poder valorar, y más aún para poder intervenir sobre dichos patrones que ustedes detecten. Estos instrumentos pues van a ser las entrevistas, las escalas clínicas, que muchas veces les digo ya ocupan más el área de psicología o el área de terapia familiar. Aquí casi siempre vamos a aplicar los de autoaplicación, que estos nos van a permitir nada más una perspectiva interna de la familia, cómo visualiza cada individuo a la familia, las interacciones, las relaciones que están llevando entre ellos, la satisfacción, y se realizan a través de cuestionarios. Estos cuestionarios a veces tienen mucho conflicto porque llegan a ser muy extensos o llegan a ser de difícil interpretación. Ya nos habían comentado también la doctora Liliana y el doctor Huerta la palabra evolucionar. Lo que aquí queremos con ustedes es que no se casen con la idea de que voy a aplicar todos o tengo que cumplir con el apartado 5, entonces voy a aplicar una batería de instrumentos, aunque al final ustedes ya no le vean ninguna utilidad o que no sepan realmente cómo se va a interpretar ese estudio y pues finalmente el seguimiento que le tendrían que hacer. Por eso es que aquí la recomendación es que apliquen los que ustedes crean pertinente para la familia. Como ya les comenté, pueden ser para ver cómo están las relaciones, cómo están los factores de riesgo, tal vez para ver cómo está el nivel socioeconómico de su familia, las relaciones, la comunicación, la percepción que ellos tengan de la funcionalidad, pero no siempre van a aplicar los mismos, porque así nos hemos dado cuenta ahora que hacemos las revisiones de los estudios de salud familiar, que últimamente agarran ahí alfaces como el que aplican para todo tipo de familia, y al final, pues, realmente no le vemos la utilidad, o lo aplican en un individuo nada más, y pues esto tampoco nos funciona. Igualmente el APGAR, ¿no? Todos estamos casados con que el APGAR y la funcionalidad, entonces todo el mundo aplica el APGAR, pero ahorita vamos a valorar si es o no factible aplicar dicho instrumento. Igualmente hay que involucrar a la familia. Ya les hemos comentado, esto va a ser un estudio de salud familiar y muchas veces únicamente nos mandan instrumentos individuales. Esto nos va a dejar percibir cómo visualiza un individuo, tal vez ese ciclo o esa etapa o las relaciones en las que está participando dentro de la familia. Pero sin embargo, si buscamos algo más objetivo, pues esto no nos va a funcionar. Lo ideal es que se aplique a varios individuos de la familia para que ustedes realmente puedan tener una visión de cómo se encuentra esa familia. Y por último, que ustedes realmente le den la utilidad que estos instrumentos necesitan y puedan ustedes realizar diversas acciones. Si encuentran, por ejemplo, aplican un instrumento y encuentran que hay violencia o que hay adicciones, pues nosotros tendríamos que valorar qué hacer con esa familia. Les digo, no es el puro hecho de aplicar por aplicar, sino que realmente ustedes le vean la funcionalidad y vean hasta dónde pueden llegar con la aplicación de un instrumento, porque bien decían, esto puede ser como la cajita de Pandora, y si ustedes empiezan ahí a escarbar y empiezan a valorar que hay determinadas situaciones y ustedes no les dan un manejo adecuado, pues de nada nos sirvió y ustedes pueden llegar a conflictuar más a esa familia. Dentro de los instrumentos, pues entonces vamos a ver que hay ahí ciertas
obstáculos que muchas veces nosotros solitos podemos llegar a visualizar. Uno es que mide cosas que son muchas veces abstractas, ¿sale? No puedo yo medir realmente cómo están las relaciones, no puedo medir muchas veces con algo objetivo cómo está la comunicación. Y sabemos que medir muchas veces el aspecto emocional o el aspecto social va a ser difícil. De ahí muchas veces que se nos haga complejo medir estas variables. Muchas veces, les digo, son inadecuados. Realmente a veces aplicamos un FACES y pues no me interesaba ver cómo estaba tal vez la cohesión, sino yo quería ver otra perspectiva y pues con este instrumento no lo voy a lograr. Entonces ahorita van a aprender algunos instrumentos que ustedes pueden ocupar en determinadas ocasiones. Algunas veces son extensos. No sé si han escuchado hablar del McMaster, que es uno de los instrumentos que muchas veces empleamos para medir funcionalidad, que en teoría es de los más objetivos. Pero si ustedes lo ven, son muchas preguntas, son muchas variables. El individuo muchas veces se cansa al contestar ciertas preguntas y ya después está cansado, agotado y tal vez ya no nos va a contestar de una manera objetiva. Y pues también la interpretación que vamos a hacer de este instrumento a veces es muy compleja. Y la última que tiene que ver con la interpretación. Digo, si ahorita nosotros aplicamos un APGAR, pero este APGAR no lo interpretamos de manera adecuada, pues de nada nos va a funcionar y se nos va a hacer inútil este estudio. ¿Cuáles son los criterios que ustedes pueden emplear para aplicarlos? Primero es saber realmente qué quieren hacer, ¿sale? Si ustedes agarraron una familia porque les llama la atención tal vez cómo está en cuanto a dinámica o estructura, pues habría que ver qué vamos a hacer para medir estos parámetros. Si ustedes quieren realizarla porque notan que hay cierta disfunción o alguna alteración en las funciones, pues igualmente, ¿cómo vamos a medir estos parámetros? ¿Con qué lo vamos a ocupar? Y finalmente, si su propósito de aplicación va a ser para realizar a lo mejor algún diagnóstico. Nos hemos encontrado también que de repente queremos hacer diagnóstico de depresión o diagnóstico de ansiedad o de alguna alteración mental y pues no ocupamos el instrumento que debería. Algunas veces ocupan más algunas escalas que son pronósticas o que son de evolución, no tanto diagnósticas. Entonces sí hay que tener bien definido ese propósito. Si ustedes los van a querer usar para comparar, tal vez vamos a medir inicialmente cómo se encuentra el individuo y la familia y posteriormente voy a volverlo a aplicar para ver si hubo alguna mejoría, sobre todo cuando queremos ver cómo está funcionando algún tratamiento, cómo está funcionando alguna intervención que ustedes hayan realizado. Y finalmente, para evaluar la acción que ustedes realizan con la familia. Si yo tal vez detecté que hay alguna alteración y los mando a valoración por psicología, los mando a terapia, los mando a sexología, pues yo tal vez posteriormente en mi seguimiento quiero ver cómo se encuentran, si les está funcionando, si tal vez esta estrategia no funcionó, no fue la adecuada, pues voy a usar un instrumento para evaluar dichas intervenciones. Entonces, este sería como el caminito que vamos nosotros a emplear para ocupar los instrumentos. Primero es que no pierdan el propósito, ¿sale? Esto dónde está en su justificación. Igualmente, parte de lo que queremos que ustedes logren es que no hagan ahí estudios de salud familiar larguísimos, porque sí tenemos de repente estudios que son de más de 200 hojas, porque les digo, aplican todos los instrumentos que ustedes conocen. Entonces, primero que no se pierdan en el propósito, ¿qué es lo que quiero realizar? Posterior a esto, que elijan el instrumento que sea más idóneo para dicho fin. Una vez que ya lo eligieron, pues vamos a aplicarlo. Hay instrumentos que no se pueden aplicar en todas las familias, que tienen ciertos parámetros, ciertas necesidades que la familia tiene que cumplir. A veces, por ejemplo, la edad, o si hay instrumentos que se pueden o no aplicar en conjunto. Una vez que ya ustedes decidieron aplicarlo, pues ahora hay que interpretarlo. Entonces, con las escalas que tenemos, ¿cómo va a ser la valoración más adecuada? Y finalmente, con este resultado, ¿qué voy a hacer? Digo, de nada sirve aplicarlo y ahí dejarlo y nada más pasarlo al Word para que se vea bonito, sino realmente hay que saber qué voy a hacer posteriormente con este resultado. Y al final realizar el seguimiento de la familia. Aquí acuérdense que la atención de la familia tiene que ser continua y longitudinal. Entonces, si ya tenemos aquí algún resultado, pues al final voy a seguirlo en el tiempo para valorar cómo va este paciente y esta familia. Aquí ya les pongo algunos ejemplos. Tenemos dentro de los más conocidos, o les digo los que casi siempre aplican, pues está el FACES, el APGAR, el FFCIL, el eje triaxial.
Tenemos otros instrumentos que ocupan muchas veces para medir nivel socioeconómico, como el índice simplificado de pobreza o el GRAFAR. Pero también ustedes pueden medir o buscar intencionadamente cómo están los factores de riesgo que detecten en la familia, que es algo que muchas veces se nos olvida. Ya bien nos comentó el doctor Huerta que un familiograma nos puede servir para valorar dichos factores. Y sí es cierto, un familiograma bien elaborado nos puede dar mucha información acerca de esta familia. Si yo detecto que en ese familiograma hay factores de riesgo como violencia, adicciones, tal vez estrés, una fase de duelo o violencia en la familia, pues entonces me voy a ir intencionadamente a medir estos parámetros, ¿sale? No se casen con la idea de que solamente va a ser el AFAS, es el para el eje triaxial. Que les digo, estos son los que comúnmente nos enseñaron a nosotros durante nuestra especialidad, pero pues existe otra variedad de instrumentos que nosotros podemos emplear determinados por lo que ustedes quieran buscar. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? Esto es ahorita como la generalidad. No sé, ahí también me gustaría escucharlos para hacer esto un poquito más ágil y activo, que ustedes me digan qué instrumentos conocen, si le ven ustedes alguna utilidad a los instrumentos, si está complicado de repente también aplicarlos y también Samsung, no sé quién sea, interpretarlos. Sí, doctor, si quiere abrir su micrófono, ¿está bien? Hola, buen día. Buenos días, Muchas doctora. gracias. Y yo dijiste como que 200 páginas es muchísimo. ¿Y cuánto es un buen número de páginas? Pues ahorita, si se dan cuenta, en la matriz que nosotros les colocamos ya viene como tal el número de cuartillas. El número de cuartillas que nosotros necesitamos muchas veces para interpretar el estudio son mínimas, así que ustedes también ya pueden o tienen esa opción, porque les digo, antes sí eran muchísimas. Para la historia de familia había veces que hacíamos, no sé, 20 páginas a veces, de que la familia nos contaba y nos contaba y nos contaba y nosotros anotábamos, y al final pues realmente hay mucha paja. Ahorita ya se pusieron, por ejemplo, para cuantificar las páginas de la historia, son 2. Para instrumentos, les digo, con uno tal vez que ustedes aplicaran que fuera el adecuado para la familia, con ese más que suficiente. Igualmente ahorita ya para pronósticos tenemos una cuartilla, para de manera general, casi siempre en todos los apartados es de 1 a máximo 2 cuartillas, que serían las que ocuparíamos en historia. Entonces, si se dan cuenta, el estudio de salud familiar nos puede salir muy, muy cortito. Yo creo que con 20 hojas a veces es adecuado, sin necesidad de que les digo tengamos tanta paja. Porque ahorita ustedes van a ver que también la propuesta que aquí se realiza es que sea un estudio de salud familiar acortado, que mida realmente lo que a nosotros como médicos familiares nos interesa, que muchas veces van a ser los factores de riesgo, la tipología, el ciclo vital, las intervenciones que ustedes van a realizar con esa familia, la jerarquización que también ustedes den a estos factores que encuentren y el seguimiento que le realicen. Ok, doctora Marisela. Hola, doctora, buenos días. Buenos días. Pregunta, si tenemos, por ejemplo, una familia más extensa, ¿le tenemos que aplicar el instrumento a cada miembro o sería como nosotros identificar a quienes podríamos aplicarlo y aunque no sean como todos los miembros de la familia? Ahí depende muchas veces del instrumento. Si hay instrumentos que nosotros podemos aplicar de manera individual y nos van a dar información, y va a haber instrumentos que sí vamos a necesitar aplicarles a varios integrantes de la familia. Sabemos que de repente está difícil, y si ahorita muchas veces, a veces un individuo no quiere participar con nosotros, ahora que involucremos a toda la familia, pues de repente es un poco conflictivo. A veces hasta, no sé si les ha pasado, se acercan a la familia, a lo mejor el paciente les dice que sí, pero ya después él habla con la familia y pues la familia le dice que no, que cómo, que por qué. Ya uno a veces tiene miedo de que cómo va a venir o cómo me va a explorar o por qué me está preguntando esto. Entonces sí suele ser a veces difícil aplicarlo en todos los integrantes. Sí hay instrumentos que ahorita vamos a valorar, que lo ideal sí sería que se aplicaran en más de un individuo de esta familia, porque si no la información que nos van a dar va a ser muy, muy, muy subjetiva. Tal vez es lo que el individuo siente, pero no realmente lo que está pasando en la familia. Y esto es lo que muchas veces complica la interpretación. Okay. Gracias, doctora. De nada. ¿Algo más, chicos? Ahí, por ejemplo, para funcionalidad familiar. No estoy ahorita proyectando. Ahorita estamos como en la sesión de
de preguntas. Para funcionalidad familiar, chicos, ¿qué instrumentos conocen? Ahí está el grillito. Aquí Ok. escribe. Buenos días. Hola, buen día. Más utilizado y que en realidad pues nos hacen mención que no es como para funcionalidad sino satisfacción, pues es el APGAR, ¿no? Exactamente. Algo muy subjetivo, que realmente no mide funcionalidad, sino la satisfacción de cada individuo dentro de su núcleo familiar. Exactamente, doctor. Sí, muy bien dicho. La mayoría, les digo, sí estamos casados con que decimos funcionalidad y todos pensamos en APGAR. Pero realmente muy bien, lo dijo, mide real satisfacción, no como tal funcionalidad. Si ustedes buscan qué es funcionalidad, van a ver que también es una definición un poco complicada de medir, porque esta nos va a medir cómo responde la familia ante las diferentes crisis o problemas que se presenten, todos los factores que intervienen para valorar si pueden o no salir adelante, no solamente la satisfacción. Y si ustedes se dan cuenta, el APGAR en los parámetros que mide se coloca como qué tan satisfecho se encuentra con, y pues esto es algo subjetivo. Entonces muchas veces si yo aplico el APGAR ahorita y tal vez agarré a la familia en algún conflicto o están peleados o cosas así, pues me puede salir un resultado diferente al que yo aplique a lo mejor a los 2, 3 días. Entonces sí es un poco complicado medir funcionalidad con este instrumento. ¿Qué otro conocen o han escuchado? Otro es el FASES 3, que mide ciertas dimensiones de la funcionalidad. Así es, el FASES 3 va a medir lo que sería la cohesión y la adaptabilidad, ¿sale? Estos parámetros son parte de lo que tiene que ver a veces la funcionalidad de la familia. Como bien les menciono, no lo apliquen siempre porque también va a tener criterios específicos que ahorita vamos a valorar y que últimamente, les digo, está de moda porque todo el mundo en los estudios de salud familiar que de repente llegamos a revisar, pues vemos que viene APGAR y viene FASES de entrada. Entonces, muy bien. La funcionalidad, como ya bien también dijo ahorita el doctor, pues se puede medir desde diferentes perspectivas, desde diferentes ámbitos o ángulos. Otro instrumento, les digo, sí puede ser el FASES. Ahorita vamos a ver también las indicaciones para este instrumento. ¿Qué otro instrumento conocen? El FFSIL. El FFSIL. Perfecto, doctora. Ese también, ¿qué nos mide? Mide variables como la cohesión, la armonía, la comunicación, la permeabilidad, la afectividad, los roles y la adaptabilidad que tiene la familia. Perfecto. Que también son parte de la percepción de la funcionalidad, ¿sale? Esta palabra de percepción no la pierdan de vista, porque realmente es lo que nos van a medir estos instrumentos. Les digo algo como funcionalidad de manera objetiva, pues sí tendríamos que aplicar varios instrumentos y tal vez en diferentes etapas para poder valorar de manera objetiva dicha funcionalidad. Ahorita los que vamos a ver que empleamos sirven para medir la percepción en un momento determinado. Que les voy a poner la siguiente presentación. Si surgen dudas, preguntas, ustedes me van diciendo y vamos pausando la plática para ir resolviendo las dudas. Muchas gracias a todos por su participación y aquí en el chat pueden escribirlas o levantar la manita, por favor. ¿Cuál fue el nombre del test que mencionó la doctora? El FFSIL. Okay. Listo. Ahora sí vamos a ver entonces el APGAR familiar. El APGAR familiar como antecedentes fue creado en 1978 por Milkelstein. Aquí es importante también recalcar que la mayoría de los instrumentos son creados ya sea por psiquiatras o psicólogos. Por médicos familiares, realmente, aunque sería nuestra área ahí de
expertise tenemos muy poquitos. Entonces, también es otra área de oportunidad para posteriormente hacer ahí investigación. Fue validado al español en 1996 por Bellón, Delgado y Luna. ¿Qué va a ser el APGAR? Va a ser un instrumento que nos va a medir entonces cierta parte de la funcionalidad familiar. Es un instrumento que es autoadministrado, que tiene 5 ítems y va a ser valorado en una escala de tipo Likert. Y vamos a tener 3 opciones de respuesta. ¿Qué va a evaluar? La percepción de la funcionalidad familiar es lo que vamos a encontrar en la mayoría de los libros o artículos que ustedes lean. Ahorita más adelante vamos a ver si esto es real o no. La funcionalidad familiar, entonces, es algo complicado, que de repente si nos preguntan, y la mayoría de las justificaciones siempre colocan ahí, ¿por qué es una familia disfuncional? Yo quiero realizar el estudio. O para valorar la funcionalidad familiar es que realizo este estudio de salud familiar. Va a ser un concepto, les digo, complicado de medir. Como tal, lo podemos definir como la capacidad que va a tener la familia para enfrentar y superar cada una de las etapas y crisis que se le presenten. Como ustedes saben, a lo largo del ciclo de la familia, pues va a haber determinadas acciones, situaciones que pueden condicionar que en la familia se desaten crisis. Hay veces que la familia las va a poder sortear sin ningún problema y va a haber veces que va a ser un poco más complejo. Igual, por eso no se aplica a todas las familias, porque no en todas las familias vamos a tener las mismas situaciones o la misma acción para enfrentarlas. Entonces, aquí ustedes tienen que determinar realmente si va a ser un problema o algo en lo que ustedes quieran intervenir, o si la familia solita lo puede sortear sin mayor problema. ¿A quién va a ir dirigido? Se puede aplicar a toda la población, no tenemos ahí mayor problema. A todos los integrantes, incluso hay un APGAR ahí familiar que se sacó, tal vez no está validado para la población mexicana, pero sí existe un APGAR familiar de tipo infantil. El que comúnmente nosotros aplicamos, pues se va a aplicar o se va a emplear para mayores de 12 años, que son los que ya nos podrían hacer ahí tal vez algo más objetivo acerca de la visión que tienen de su familia. ¿Qué significa el APGAR? Bueno, el APGAR también va por estas palabras, que son la adaptabilidad, la cooperación, el desarrollo, el afecto y la resolución de problemas. ¿A qué se refiere la adaptabilidad, chicos? Ahí lo que ustedes piensen. No necesitamos estar bien, para eso estamos aquí, para aprender. Entonces, si yo les digo adaptabilidad, Erika. Sería como la capacidad de las familias que tienen para resolver sus crisis. Exactamente, ¿sale? Es que también o qué tantos recursos tiene una familia para poder resolver las situaciones que se le presenten. El criterio de cooperación. Brenda. Hola, doctora, buenos días. Buenos días. Bueno, pues se referiría a la manera en la que cada integrante va, digamos que aportar su granito de arena para tratar de resolver la situación en la que se están afrontando. Exactamente. Es si realmente todos los integrantes de la familia se van a involucrar o no, porque si ustedes conocen familias donde uno solito es el que quiere arreglar toda la situación de la familia o realiza todas las cosas que hay que hacer en casa y no hay cooperación del resto de los integrantes, ¿sale? El desarrollo. Doctora, ¿puedo participar otra vez? Sí, claro. Bueno, supongo que también, digamos que se van a implementar unas estrategias para como ir por etapas, igual pues resolviendo la situación. Es tanto para resolver la situación como para el crecimiento que el individuo tenga o en conjunto la familia. ¿Sale? Muy bien, Brenda. Para el afecto, chicos, ese no está complicado. La forma en que, buenos días, doctora, la forma en que Buenos de días. manera afectiva
la familia, los miembros de ellos tratan de resolver tanto. O sea, es como una cadenita, ¿no? Cómo se adaptan, cómo cooperan, cómo van evolucionando y el cariño que estiman para llegar al otro punto que es la resolución de las estrategias que realizaron para llegar a cómo resolver con lo que tiene el problema que tiene. Buenos días. Buenos días, Jaime, muchas gracias. Así es. El afecto tiene que ver con si realmente se demuestran o no los sentimientos. Tal vez muchas veces uno no es tan afectivo y pues a veces a varios integrantes de la familia esto les puede llegar a ocasionar cierto conflicto. Entonces es la forma en la que se demuestran o no los sentimientos. Y la resolución, chicos. Es el producto final de todas las anteriores etapas en el cual llegan a tener una solución ante los problemas o ante la crisis vivida por todos los integrantes de la familia. Así es finalmente como bien comentas, qué solución le van a dar a determinado problema, si van a poder o no afrontarlo con los recursos que ellos tengan a la mano. Entonces, aquí van a estar los parámetros. Si se dan cuenta, por ejemplo, la adaptación que nos dice cómo van a colocar o a compartir los recursos con los que cuente la familia, tendría que ver con indirectamente medir la ayuda que ellos perciben de la familia. El desarrollo como tal es cómo van a tomar las decisiones en la familia y tendría que ver con la solución de problemas. Algunos autores colocan que tiene que ver con comunicación, porque de hecho ahorita vamos a ver como tal la pregunta, cómo la formulan, pero pues realmente con esa pregunta no nos va a dar a nosotros ninguna indicación de que realmente podamos medir o no comunicación. En cuanto al desarrollo, cómo comparten las actividades o el cuidado, el afecto con las experiencias emocionales, cómo las manifiestan, y finalmente la resolución, que tiene que ver con si el tiempo y las circunstancias finalmente le dan solución a los problemas. Esta es la escala que comúnmente nosotros conocemos. Si se dan cuenta, hay algunos artículos donde la van a encontrar tal vez sin la palabra me satisface, pero la mayor parte la colocan así, como me satisface en este caso, la ayuda que tengo de la familia cuando tengo un problema, me satisface la forma como mi familia habla de las cosas y comparte los problemas, me satisface cómo mi familia acepta y apoya mis deseos, cómo la familia expresa el afecto y responde a mis emociones, y cómo compartimos el tiempo y los espacios en casa. Con todo esto, ustedes podrían hacer la sumatoria y determinar en qué grado se encuentra su familia. Si tenemos una escala que va de 0 a 3, podríamos decir que esa familia es disfuncional, de 4 a 6 que presenta moderada disfunción y de 7 a 10 que es una familia funcional. Sin embargo, más que funcionalidad, como ya bien comentó uno de sus compañeros, mide la satisfacción que yo tengo en ese momento con mi familia. Se apagó su micrófono. Perdón, es que andaba aquí mi perro haciendo un poco de escándalo. ¿Qué ventajas va a tener este instrumento? Pues es un instrumento que es sencillo, realmente 5 preguntas no nos generan mayor conflicto, es rápido, igualmente se puede aplicar en menos de 5 minutos y ustedes ya pueden tener un resultado, y es fácil. Realmente aquí no les van a cuestionar, la mayoría de las preguntas se entiende sin mayor necesidad de alguna otra explicación. Por eso es que también lo ocupamos tanto. La desventaja, pues es que sí, es totalmente subjetivo. Les digo, sobre todo si a mí me preguntan la satisfacción que tengo y en ese momento tuve un conflicto con algún integrante de la familia, pues igual ya no voy a ser tan objetiva como yo debería de ser. Igual esto, chicos, el APGAR, el resultado que les dé en ese momento, pues va a ser como una foto, ¿sale? En ese momento, el individuo, la familia, se encontraban en dicha situación. Posteriormente, les digo, si se vuelve a aplicar, a lo mejor también se trabaja determinada área, pues puede ser que cambie. Oiga, doctor, una pregunta. ¿Qué pasó, Daniel? Este instrumento sería útil como, por ejemplo, comparar un determinado momento del tiempo, esa satisfacción familiar, por ejemplo, al momento de que alguna persona tuvo alguna patología muy importante, que se enfermó y casi muere, sería como útil como para comparar cómo estaba esa
satisfacción antes de la enfermedad y posterior a la enfermedad. Así es, Daniel. Si tú quisieras hacer un seguimiento de la familia, lo aplicarías de manera inicial y posterior, en el tiempo, pues puedes hacer una nueva medición. También es importante, chicos, que muchas veces en su planeación ustedes determinen en qué momento es más útil aplicarlo, porque aquí, como bien comentó Daniel, si yo lo aplico de manera inicial, pues va a darme un resultado. Si ya ustedes trabajan con la familia y después quieren aplicar el APGAR porque tal vez encontraron algo que no midieron de manera inicial, pues esto ya tampoco va a ser tan objetivo como ustedes quisieran. Entonces, sí, Daniel, te puede servir para, si yo quiero determinar alguno de estos 5 factores que mide, lo puedo hacer de manera inicial. Posteriormente, tú puedes hacer determinadas intervenciones o trabajar con la familia y medirlo posteriormente. Ok, muchas gracias. De nada, Daniel. ¿Alguna otra cosa, chicos, del APGAR? Doctora, buenos días. Buenos días, doctora. Bueno, había leído que para que sea más confiable la prueba de APGAR, se puede realizar a 2 o más integrantes de la familia, porque como dice que es algo susceptible, pues muchas veces no es tan confiable. Pero si ya se realiza a 2 o 3, pues ya es más confiable Así el es, resultado. doctora. Sí, porque les digo, realmente este sí no es un instrumento que se pueda aplicar de manera individual, porque estaríamos midiendo solamente la satisfacción de un individuo, y medir la satisfacción que ese individuo tiene de la familia, pues no nos va a dar mucha idea. Si ustedes ya lo aplican a más individuos de este núcleo familiar, pues ya vamos a poder tener algo más preciso, ver si realmente la familia en conjunto sí detecta que hay determinada alteración en un parámetro, o si tal vez hay que trabajar con este individuo que está detectando que tiene un problema, porque tal vez es la percepción que él tiene en ese momento de cómo está la familia. Entonces, muy bien, doctora Sastre. Sí, la recomendación es que al menos se aplique a más de un integrante de la familia. Ahorita también vamos a ver cómo se debe de interpretar, porque muchas veces lo que nosotros hacemos es que sumamos todos los resultados que nos salen de las diferentes determinaciones y hacemos un promedio. Esto pues no nos funciona, ¿sale? Porque si hay un individuo en la familia que la mayoría puso que tal vez por contestarlo rápido tiene 10, pero hay uno que para él sí la familia está en una área disfuncional, pues este resultado se va a bloquear con el resto. Entonces ahorita vamos a valorar aquí cuál sería la mejor forma de interpretarla. Entonces, ojalá estuviéramos presencial, pero pues como no lo estamos, les voy a poner este ejemplo para que lo puedan aquí visualizar. Es una familia que está formada por María Luisa. Ustedes, dentro de los parámetros que quieren en la justificación, es ver o valorar cómo están ciertos parámetros y deciden aplicarle el APGAR. La calificación para María Luisa nos da que ella percibe a la familia como con una calificación de 8, con alteraciones en las áreas de crecimiento, siente que no respetan muchas veces sus decisiones, y la resolución o el tiempo que ellos invierten en la familia, pues también para ella no es el adecuado. Entonces tendríamos que, sin embargo, la percibe como una funcionalidad familiar. Vamos a ver aquí que ustedes también lo aplicaron a Carlos, que sería el esposo, y a Alberto e Iván, que son los hijos. Vamos a ver que para Carlos, pues él sí detecta que hay una alteración en la familia. Él detecta que todas las áreas están mal y que debería de haber ahí algún cambio en el tiempo que pasan juntos, en cómo resuelven los problemas, en la forma en que manifiestan el afecto. Si se dan cuenta, aquí él pone que a él no le satisface la manera en que la familia discute o toma la solución de los problemas. Vemos a Alberto e Iván, donde ellos también perciben que la familia está funcional en las determinadas áreas. Aquí al final, la interpretación la vamos a dejar, que es una familia donde los integrantes perciben a la familia como funcional, a excepción de Carlos, que la percibe con moderada disfunción, y lo ideal sería colocar en qué área es donde está la mayor afectación, que en este caso, si ustedes recuerdan, pues estaba en la forma en la que él percibe la participación. Ahí ya ustedes podrían indagar más, si tal vez él percibe que la familia no lo toma en cuenta, si él percibe que la comunicación con los hijos o la esposa no es de manera clara, tal vez hay alguna alteración ahí en el subsistema del matrimonio, y pues es en donde tendríamos nosotros tal vez que buscar alguna otra situación o algún otro conflicto.
tenemos igualmente esta familia, donde encontramos a José, a Carlos, a Amanda y a Marisela. Si se dan cuenta, ellos aquí también tienen determinadas calificaciones. Aquí vemos que la mayoría detecta un conflicto en el área de la resolución, es decir, que no les satisface el tiempo que pasan juntos, ya sea muchas veces por cuestiones de trabajo, muchas veces por cuestiones que llegan y se dedican a hacer otras actividades en lugar de reunirse. Aquí lo que ustedes podrían hacer, pues, es darles ciertas alternativas para que esto mejore. Tal vez poner un tiempo determinado donde se van a sentar, tampoco tienen que ser 2, 3 horas, sino unos minutos al día para que ellos puedan realmente contar cómo les ha ido en el día, si tienen alguna situación, ver cómo la van ellos a resolver. La interpretación en este caso la pueden dejar también ustedes así, que José Carlos percibe a la familia con moderada disfunción y colocarle en qué áreas es donde se detecta esta alteración. Igualmente para Carlos, Amanda y Marisela. Así ustedes también pueden tener la facilidad de valorar en qué área deben de interactuar con cada uno de los individuos. Si ahí, por ejemplo, Daniel, tú quisieras hacer un APGAR posterior, pues esperaríamos que después de las propuestas que ustedes hagan con la familia, estos hayan mejorado y pues las áreas que cada uno tenía con cierta alteración mejoren. Del APGAR, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Les digo, no se aplica de manera constante para todas las familias, así que ahí les encargamos mucho. Les digo, realmente si quieren valorar algún aspecto de estas áreas, pues sí, pueden ocuparlo, pero no para todas las familias, porque se coloca, muchas veces lo colocan de un solo individuo, pero pues al final ya no nos dicen, salió alterado y luego. Entonces, si lo vamos a aplicar, al final vamos a determinar qué acciones vamos a hacer con los individuos o con la familia en su conjunto. ¿Sale? Una pregunta, doctora. Dentro de nuestro plan integral de manejo, ¿podemos conformar algún plan específico? Por ejemplo, en el ejemplo que nos puso, decía que 2 de los individuos tenían problemas con respecto a la resolución de problemas. Entonces, Ujú. ¿podemos trabajar con ambos individuos sobre la misma área de oportunidad que tenemos ahí? ¿O se hace el plan por cada uno de ellos? No, doctora, muchas veces lo ideal es que integren a todos los individuos de la familia, porque igual y ellos están con esa percepción, pero tal vez igual y si ustedes le preguntan al resto de la familia, pues el resto de la familia tal vez no lo percibe como ellos. Entonces, sí habría que interactuar con ambas partes en una para ver qué es lo que les molesta o que les causa conflicto. Tal vez le digo, puede ser que no resuelven los problemas de la manera en que ellos piensan que debería ser, pero tal vez porque falta ahí que se comuniquen. Igualmente puede ser que tal vez la percepción que ellos tengan es que el tiempo que pasan en familia pues no es el adecuado, pero tal vez solo ellos lo perciben. Tal vez los otros haciendo sus cosas son felices y no les hace falta este tiempo de convivencia. Entonces sí tendríamos que interactuar con todos los individuos de este núcleo familiar para valorar cuál es la mejor solución para todos. Gracias, doctora. De nada. Doctora Arbizu. Hola de nuevo. Ya que yo apliqué el APGAR a mi familia y ya que tengo mis resultados, ya apliqué, pongamos, mi estrategia para mejorar en esas áreas, pero nos comenta que el APGAR no lo podríamos, o no sería lo ideal volver a aplicarlo. En ese caso, ¿qué otra, No, cómo mido ahí, mis resultados? doctora, sí se puede volver a aplicar. Les digo, seguramente le va a salir diferente, pero Ajá. sería un parámetro que usted puede hacer, de hecho, de seguimiento. Entonces, si usted inicialmente aplicó el APGAR y obtiene estos resultados, lo ideal es que pasado un tiempo, dependiendo de las estrategias que usted vaya a hacer, lo vuelva a reaplicar, porque lo que usted esperaría encontrar es que con las estrategias que ya implementó, pues esto mejore, ¿sale? Que ya tal vez la percepción que tenga ese individuo de la familia ya no sea que está en disfunción o en moderada disfunción, sino que ya está funcional. Entonces sí Ah, ok. puede ser un parámetro de comparación. Le digo, lo que no es ideal es que si yo lo aplico hoy, luego lo quiero aplicar mañana, o lo aplique en diversos tiempos en la familia. Lo ideal es que también este instrumento pues se aplicara en el mismo tiempo para lo que la percepción que tengan los integrantes de esa familia sea en ese momento. Porque si yo ahorita se lo aplico a mi paciente porque acude a la unidad de medicina familiar y a la familia la veo hasta dentro de un mes,
pues la situación en la que se encontraban hace un mes este paciente, pues va a ser diferente a la que en ese momento se encuentra la familia. Ah, ya Eso es es lo más que bien no se cuestión. recomienda hacer, ¿sale? Porque les digo, va a salir, pues sí, ya con cierta alteración, porque el tiempo no es el mismo. Ah, ok, entonces a todos al mismo tiempo, básicamente. Sí, de preferencia. De preferencia todos al mismo tiempo, y sí se puede hacer un seguimiento posterior, te digo, dependiendo del número de días o meses que ustedes tengan al aplicar determinada intervención para poderlo medir. Y sí les puede servir de parámetro para valorar si realmente la familia con esas intervenciones mejoró o si tal vez habría que aplicar algo diferente. Ok, muchas gracias. De nada, doctora. Doctora, otra pregunta. ¿Qué pasó, ¿Y Daniel? utilizarlo de manera como retrospectivo sería adecuado? Por ejemplo, si yo tengo una familia, estoy evaluando ahorita y por algún momento quisiera, o algunos fines de investigación o algo, saber en cierto momento de su ciclo, a lo mejor hace un año, 2 años, cómo se sentía con esa satisfacción en ese momento, ¿es válido aplicarlo así? No, Daniel, de preferencia retrospectivo no, porque te digo, esto depende mucho de la situación en la que te encuentres. Si yo te pregunto tal vez hace un año cómo te sentías, pues igual y ya no va a ser lo mismo que tú en ese momento que tal vez estabas atravesando una crisis me contestes, ahorita que ya lo pudiste resolver, ahorita ya tal vez lo ves desde el punto de vista y no, pues tal vez estaba exagerando y no era tan mala la situación como yo pensé. Entonces, pues ya tendrías ahí cierto sesgo. Entonces, lo ideal es que en ese momento, si yo detecto que, te digo, hay alguna alteración en estos parámetros, se aplique, porque en ese momento que tú estés o la familia en crisis, pues sí va a ser realmente un resultado más objetivo al que yo pudiera obtener si yo le pregunto hace un año a usted cómo se sentía y le realizo el APAR. ¿Sale? Te va a meter mucho sesgo. Ok, muchas gracias. De nada. Ok, chicos, vamos a continuar. Tenemos otro instrumento que ya también nos comentó su compañera, que es el FFSIL. Este instrumento mide igualmente la percepción de la funcionalidad familiar. Se creó por Bernal en Cuba y posteriormente Ortega de la Cuesta y Díaz en 1999 realizaron la revisión. Es un instrumento igual autoaplicable, tipo Likert, y es bastante sencillo. Son 14 preguntas, ahorita las vamos a valorar, pero pues también en cuestión de unos minutos ustedes pueden obtener el resultado. ¿Qué va a medir? Va a medir determinadas áreas, ya también las comentó su compañera. Va a medir la afectividad, igualmente lo que ya habíamos comentado, cómo se demuestran las emociones y los sentimientos en esa familia. Aquí pues sí tendremos que agregar un poco más el carácter de cómo las siente o las percibe de manera positiva el individuo. Puede medir también de manera indirecta la comunicación, que sería pues cómo se están transmitiendo las ideas en esta familia. La adaptabilidad en cuestión de los cambios, la armonía, si realmente todos los intereses y necesidades individuales van acorde con lo que la familia pretende lograr, la permeabilidad, que va a ser la capacidad para brindar y recibir experiencias y ayuda a los otros integrantes, la cohesión, que va a ser el grado de involucramiento afectivo, y finalmente los roles también de manera indirecta nos pueden dar una idea de cómo se están llevando a cabo. Este instrumento, a la hora que ustedes lo apliquen, sí tendrían que conocer cada ítem qué área mide, porque aquí tenemos la tablita, donde, por ejemplo, el área de cohesión la vamos a medir con la pregunta 1 y 8. Tal vez si en la pregunta 6 y 10 salen alterados, pues estaríamos hablando más de adaptabilidad. La 7 y la 12 de permeabilidad. Entonces, se basa en esta tablita para que ustedes puedan hacer la interpretación de sus resultados. Esta es la escala, ¿sale? La escala la van a medir o van a pedirle al paciente que tache. Si lo realiza nunca, a siempre. Y aquí vamos a ver, entonces con la pregunta 1, yo estaría midiendo más que nada cohesión. Entonces, ¿cómo están tomando las decisiones en la casa? Con la pregunta 2 como tal, pues voy a medir la armonía. Con la pregunta 3, habla de los roles, si cada uno cumple sus responsabilidades en casa. La pregunta 4 hablaría más del afecto, si las manifestaciones de cariño que tienen son de todos los días. La comunicación con la 5, si se expresan de manera clara y directa.
La adaptación con la 6, si aceptan los defectos que los demás tienen y los pueden sobrellevar. La permeabilidad con la 7, si toman en consideración las experiencias de cada integrante. Nuevamente la cohesión con la 8, si en caso de que alguien tenga un problema, la familia lo ayuda. Nuevamente los roles con la 9, en la distribución de tareas. La adaptación con la 10, si las costumbres familiares se pueden o no modificar. Sabemos que hay familias muy cerradas donde las reglas las pone un individuo y no se pueden modificar. A familias que también están un poquito más laxas en esto. La comunicación con la 11, si pueden conversar de cualquier tema sin temor. La permeabilidad con la 12, si ante alguna situación pueden ellos buscar ayuda de alguna otra fuente. La armonía nuevamente con la 13, si los intereses y las necesidades de cada cual son respetados. Y finalmente el afecto, si se dan muestras de cariño. Aquí también, al final ustedes van a realizar una sumatoria y vamos a encontrar en base a esto cómo van ustedes a poder clasificar a la familia. Si van a tener una familia que va desde la funcionalidad hasta la que está severamente disfuncional. Aquí, chicos, también lo importante no solamente es que coloquen, se aplicó el FFCIL y encontramos que la familia se percibe moderadamente funcional, sino en qué áreas perciben ustedes conflicto y valorar qué intervenciones pueden ustedes realizar. Si yo apliqué mi FFCIL y noto que tal vez donde están alterados es en la comunicación porque las dos preguntas fueron los que obtuvieron las calificaciones más bajas, pues entonces yo voy a tratar de intervenir para que la comunicación que tenga esta familia sea de una manera más clara y más directa. A lo mejor lo que está realmente aquí afectado es los roles, cómo llevan a cabo las tareas, cómo se reparten. Entonces yo voy a tratar de intervenir para que la familia primeramente se dé cuenta de que hay una alteración en la percepción que se tiene y qué tareas o cuáles actividades yo puedo realizar para modificar esta situación. Sí. Doctora. Doctora, una pregunta. Con respecto a esto, nosotros también podríamos colocar, como se realizó en APGAR, quién de la familia tuvo ciertos resultados y en qué áreas lo tuvo, o Así es. solamente de forma general. No, eso sería lo ideal, porque les digo, cada individuo va a ser diferente y cada uno puede detectar que está ciertamente alterada la función en un área, no en la misma. Entonces, si yo solamente coloco la clasificación final, o yo digo que mi familia se percibe como moderadamente funcional, pues está bien, pero ¿y luego? Entonces, lo ideal sí sería colocar que la familia que está compuesta por estos integrantes se percibe tal integrante con familia o la percibe como una familia disfuncional y la alteración está en el área de roles. El siguiente individuo la percibe como moderadamente funcional y tal vez la percepción que él tiene o la alteración se encuentra en el área de comunicación. Y entonces sí, trabajar con cada individuo en el área que él detecta que hay conflicto para que finalmente si usted aplica este instrumento nuevamente, pues sí pueda observar que hay un cambio. Porque si lo dejamos en conjunto, les digo, realmente me van a decir que es moderadamente funcional y luego. Entonces aquí la familia pues sí hay que verla en su conjunto, pero también a manera individual. Gracias, doctora. De nada. ¿Alguna otra cosa de este instrumento, chicos? Es un instrumento también sencillo, les digo, ustedes lo pueden aplicar. Muchas veces cuando llegan a tener duda del APGAR, que aplicaran el APGAR y les sale ahí que la familia está tal vez desequilibrada y unos lo ven como muy funcional y la otra totalmente disfuncional, pues se pueden apoyar de algún otro instrumento y uno de estos pues sería el FFCIL. Si ustedes quisieran valorar a la familia, les digo, de alguna manera más objetiva, tenemos el McMaster, pero este es muy, muy complejo. También es un instrumento que tiene muchos reactivos y les digo, la interpretación al final pues no es tan sencilla. Y si este instrumento, que a veces es de 14 preguntas, la familia se puede llegar a desesperar y al final ya no contestarlo de manera tan objetiva, pues el McMaster mucho menos, ¿sale? Estos son en cuanto a funcionalidad. Les voy a presentar aquí otro de los que ustedes comúnmente emplean, que es el FACES. Entonces, déjenme. Del FACES, váyanme contando qué saben.
Y ahí, chicos, ¿para qué me sirve este instrumento? ¿Una pista, chicos? ¿Algo? Porque les digo, todos lo aplican y ahora resulta que nadie sabe para qué se aplica. ¿Es para cohesión y adaptabilidad familiar? Así es. Mide estos dos parámetros. ¿Hay alguna o algún criterio para aplicación? ¿Se puede aplicar de manera individual? ¿Sería lo ideal? ¿O qué saben de este? ¿Se aplica en conjunto? ¿Se aplica individual? Se supone que la cohesión nos habla sobre las relaciones y las actividades que hay en las familias y la flexibilidad sobre las normas que hay dentro de la familia. Así es, ¿qué tan fácil pudieran llegar a ser modificarlas en caso de alguna situación de crisis? Como bien comentaron, si medimos estos parámetros y yo tengo solamente una percepción individual, pues no me va a ser de gran utilidad. Entonces, el FASES como tal de manera individual, pues les digo, no funciona. Entonces, si ustedes lo van a aplicar y quieren solamente aplicárselo a un individuo, pues este no es el instrumento más idóneo para eso. Vamos a ver las generalidades, que entonces este es un instrumento que les va a medir cohesión y adaptabilidad, ¿sale? No mide otros parámetros. Entonces, si ustedes quisieran medir cómo está tal vez a nivel de afecto o a nivel de cuidado, pues este no nos funciona. Este instrumento fue creado por David Olson en 1985 y fue traducido y validado al español por el doctor Gómez Clavelina y el doctor Irigoyen en el 2001. ¿Cuáles son los antecedentes? Ya vamos en un FASES 4. Entonces se creó de manera inicial uno en 1980, pero que era de 111 preguntas. Entonces, imagínense, para que nos contesten 111 preguntas, pues en cuestión de tiempo, pues no era tan factible aplicarlo. Y lo mismo, si ustedes querían tal vez hacer investigación con este instrumento, pues 111 preguntas, les digo, era un poco complicado que el individuo las conteste. Después llegó el FASES 2, que ya se redujo a 40 preguntas. Este ya es un poco más práctico de aplicar. Y el FASES 3 quedó en 20 preguntas en 1985. Actualmente ya está el FASES 4, son 62 preguntas, y este tiene la peculiaridad que nos puede medir comunicación, que es algo que no hacen muchos instrumentos. El sustento, y lo que de repente lo hace complejo, es que está basado en un modelo que se llama circunflejo de la familia. Esto quiere decir que vamos a poder medir determinados parámetros en un modelo donde nosotros podemos establecer los límites y las relaciones que tiene esta familia. En cuestión de cohesión y adaptabilidad, que es lo que ustedes ya dijeron, que es lo que mide este instrumento. No mide comunicación. Si ustedes aplican un FASES 3, que es el que ahorita está liberado y que ya está traducido al español, no vamos a poder decir que estamos midiendo comunicación. Si ustedes aplican el FASES 4, que les digo sería un poco complejo porque apenas está la validación al español, sí hay un parámetro ahí ya tal cual determinado para medir comunicación de una manera más objetiva. Entonces, ¿qué va a evaluar? Va a evaluar lo que ustedes ya dijeron muy bien, que es la cohesión, que va a ser aquel grado de unión emocional que perciben los individuos dentro de la familia. Esto tiene muchas veces que ver con cómo perciben los límites, las alianzas, el tiempo que comparten, el espacio, cómo toman las decisiones y si comparten o no intereses. Y va a también tener que ver con la adaptabilidad. Esto es, qué tanto tienen la habilidad para un cambio de roles, un cambio de reglas, un cambio de liderazgo, que muchas veces tiene que experimentar la familia por las determinadas crisis a las que se ve sometido. La cohesión entonces tiene que ver tanto con los lazos emocionales que uno va generando con la familia, como con que un individuo no pierda su autonomía. Porque sí hemos visto que de repente hay familias que están muy aglutinadas, ¿sale? Donde no realizan
cuestión un individuo solo porque siempre se tiene que estar llevando a la familia. Entonces, aquí es en donde entran estos parámetros de qué tan sencillo va a ser para esa familia lograr tener relaciones emocionales sin perder la autonomía. Y esta se va a medir por estos parámetros, ¿sale? Vamos a tener desde familias aglutinadas, donde el apego va a ser excesivo. Es decir, son aquellas familias donde si un individuo tiene tal vez que viajar, pues no va a poder ser porque la familia siempre tiene que estar junta y cómo la va aquí a abandonar. Entonces, pues muchas veces no dejan que este individuo pues logre metas. Vamos a tener también las familias de en medio o equilibradas, que son aquellas que se determinan conectadas y separadas. Las conectadas van a tener una proximidad, pero en un nivel moderado, ¿sale? Son aquellas donde tal vez ustedes se quieren ir a estudiar a otro país y pues no va a pasar nada, los van a apoyar, ¿sale? Van a saber que ese lazo emocional va a seguir existiendo a pesar de la distancia. Las familias separadas, donde tal vez sí, no comparten todos los intereses, todo el tiempo que ustedes quisieran, sin embargo, sí tienen todavía ese lazo emocional. Y la familia desligada, ¿sale? Donde cada individuo anda por su lado, donde realmente no hay apego emocional, donde tampoco comparten tiempo o intereses. Y aquí pues la cohesión va a ser nula. Y vamos a tener entonces la adaptabilidad. La adaptabilidad, como ya les dije, es qué tanto pueden ellos cambiar ante determinadas situaciones. Vamos a tener las rígidas, donde aquellas familias, las reglas van a estar muy establecidas y no las van a poder romper, ¿sale? Son todavía aquellas donde tal vez impere el machismo, donde de repente yo aquí tomo las decisiones y si no estoy yo no se hace. ¿Y qué pasa aquí? Que muchas veces cuando este individuo ya no está, pues esa familia cae en caos, ¿sale? Vamos a tener también aquellas familias estructuradas, donde sí van a poder tener cierta moderación a un cambio, sí van a poder cambiar de líder, sí van a poder cambiar de reglas sin que esto les cause mayor conflicto. Igualmente las flexibles. Y vamos a tener las caóticas, donde de plano no existen reglas, no hay límites, nadie sabe o no identifican muy bien a quién es el líder. Aquí es importante hacerles saber que también es un instrumento que se puede autoaplicar. Sí es para mayores de 10 años, porque por cómo están estructuradas las preguntas, un niño pues no nos va a poder dar información. Necesitarían sí saber leer y escribir, y se aplica sobre todo en aquellas familias nucleares, donde sí existe un núcleo como tal de la familia, porque un individuo que tal vez vive solo, pues, esto no va a haber ni cohesión ni va a haber adaptabilidad. Igualmente, si yo lo aplico, les digo tal vez en un solo individuo, aunque sea una familia nuclear, pues eso no me va a decir, no me va a dar gran información. Aquí tenemos las ventajas, es que pues también es un instrumento muy fácil, es rápido, es barato. Las desventajas es que no es unipersonal, aquí necesitamos tener forzosamente el núcleo familiar. Y recuerden, como tal, no podemos decir que mide funcionalidad, podemos decir que mide áreas, como serían la cohesión y la adaptabilidad, y que tampoco mide comunicación, ¿sale? Este como tal sería el instrumento. Ustedes aquí sí ya pueden decirle al individuo que lo conteste en cómo se percibe actualmente dentro de la familia. Y ya les va a determinar de acuerdo a las preguntas cuáles van a medir cohesión y cuáles van a medir adaptabilidad. Aquí lo tenemos. Los reactivos nones nos van a medir cohesión y los reactivos pares nos van a medir adaptabilidad. Aquí tenemos los parámetros, chicos. ¿Sale? La cohesión, como ya les dije, puede ir desde los que están desligados hasta los que están aglutinados, dependiendo del número que tengan, pues ustedes van a poder lograr ubicar a su familia. Y la adaptabilidad igual puede ir desde la familia muy rígida hasta la familia caótica, donde no existen reglas. Este es el modelo en el que se basa. ¿Sale? Si ustedes ven aquí, este era el modelo circunflejo que se ocupa. Las familias que caen en los extremos son las que nosotros podríamos catalogar como que están más disfuncionales en estas áreas de la cohesión y la adaptabilidad, porque son familias que pueden estar tal vez muy pegadas, muy aglutinadas, pero que no van a tener tal vez límites o reglas establecidas. O pueden ser aquellas familias que estén muy libres, pero que sin embargo tengan reglas muy establecidas o muy cerradas. Aquí lo ideal es que estuviera la familia balanceada, que cayera en estos, que fuera una familia que puede modificar roles, puede modificar de repente al líder y que también puede
tener su propia autonomía sin perder los lazos emocionales que los unen con la familia. Aquí vemos en un estudio que se realizó cómo están las familias. La mayor parte de las familias, pues vamos a ver que caen en el círculo azul más claro, donde podemos decir que pues están moderadamente funcionales en estas dos áreas, ¿sale? Aquí tenemos cómo se encuentran los diferentes ítems en el fases 4. En el fases 4 ya les dije que van a ser 42, van a ser 14 para las escalas balanceadas y 28 para las desbalanceadas. Vamos a tener 10 preguntas que nos van a medir comunicación y 10 que nos van a medir satisfacción familiar. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo realizarían ustedes este instrumento. Tenemos que lo aplicamos a una familia que está compuesta por Amalia, que sería la mamá, Francisco el padre, Francisco el hijo y Angélica la hija. Al hacer ustedes los diferentes parámetros, pues van a observar que se van a percibir como conectada por Amalia y por Angélica, pero separada por Francisco hijo y por Francisco padre, y todos la van a percibir como flexible. Si ustedes se fueran a este cuadrito, pues al final nos va a dar, esa familia la podemos detectar como una familia balanceada o equilibrada. Tenemos este otro caso, donde tenemos igual 4 individuos, donde Rubí la detecta como conectada flexible, Raúl como aglutinada caótica, Manuel como conectada caótica y Andrea como separada flexible. Si yo la llevo a este cuadrito, pues me va a salir que para Rubí la detecta como una familia balanceada y Andrea igualmente, pero para Manuel y Raúl la detecta uno de plano en extremo y Manuel en la zona central, ¿sale? Aquí, ¿qué podrían ustedes decirme con esto? Si yo les pongo este cuadrito, ¿qué podríamos ahí también percibir tal vez? ¿Qué podríamos encontrar en esta familia, chicos? Ahí sí, doctora, anímese, anímese. Puede ser que sea una familia de autoridad femenina porque Andrea y Rubí son las que perciben básicamente que la familia se encuentra de una mejor manera, tanto en cuestión de cohesión y flexibilidad, le encuentran como si fuera algo balanceado, y los que se sienten, podríamos decirlo de alguna manera, muy estresados con la situación que se vive en la familia y lo colocan en rangos tanto medio, que ya está en un límite, en algo limítrofe con algo extremo, y en algo extremo serían los dos varones, que sería Raúl y Manuel, y podría ser esa la situación por la que ellos perciben de esa forma que esté la cohesión y la flexibilidad. Así es, ¿sale? Aquí si se dan cuenta, pues ya también podríamos pensar en otras situaciones donde, como bien comentan, tal vez para la mamá y la hija ellas perciben que todo está muy bien, ¿sale? Que no tienen ninguna alteración tanto en cómo se perciben en autonomía, en muestras de afecto y en la forma en la que toman las decisiones, porque tal vez, seguramente, pues ellas son las que la toman. Y tal vez aquí Raúl sí habría que trabajar con él en qué le está ahí haciendo ruido a esta familia, ¿sale? Porque si se dan cuenta, lo siente que están muy pegados, pero que sin embargo no hay reglas. Si pudiera ser, aquí habría que ver todo el contexto que tiene la familia, que pues como él tal vez no lo toman en cuenta para las reglas, pues por eso se percibe así. Entonces sí habría que trabajar con esta familia, porque les digo aquí sí nos causa de repente conflicto que pues ellos dos se perciben así y ellas dos se perciben como si nada pasara. Entonces también les puede servir para valorar que hay algo ahí en la familia que tenemos que estudiar. Y les dejo la página, ya pueden bajarlo de ahí, el FACES 4. Les digo, todavía como tal validado al español no está, pero sí ya tenemos un nuevo recurso que pudiéramos llegar a emplear. ¿Dudas, preguntas, chicos, del FACES? Les digo, también, por favor, no se casen con la idea de que a todos se va a aplicar, porque sí, yo creo que de 100 estudios de salud familiar que revisamos, yo creo que la mitad traía incluido el FACES. Y lo peor es eso, que lo colocan y no
no interpretan o si les salió alguna alteración, pues ya al final no vemos que hayan trabajado realmente con la familia para solucionarlo. Doctora, una pregunta. Con ¿Qué pasó? respecto entonces al fases 3, solamente mide algunas áreas de la funcionalidad de la familia, Así es. pero para medir por completo qué tanto es funcional la familia, realmente qué instrumento se puede utilizar y que sea realmente algo más objetivo. ¿Sería Ahí, directamente el McMaster o hay algún otro instrumento un poco más sencillo para la familia? ahí se podrían ayudar, doctora, porque igual, y les digo, a lo mejor yo de primera intención aplico un APGAR o aplico un FFSIL, pero sí detecto que donde hay alteraciones es en la forma en la que ellos se perciben en cuanto a la toma de decisiones o en cuanto al tiempo que pasan juntos, la autonomía, entonces sí me podría yo auxiliar ya de un FACES. Si yo detecto que hay alguna alteración y tal vez ahí al realizar el AGUAR o el FFSIL veo que lo que está mal es la pareja, entonces a lo mejor me apoyo de un subsistema conyugal. Depende mucho de cómo ustedes valoren o qué impresión tengan de las áreas que están afectadas en una familia. Como les digo, realmente la funcionalidad es muy amplia y tiene mucho que ver con todo esto de la toma de decisiones o del cambio que ellos realizan ante una situación de crisis. Sí es importante ahí, les digo, que visualicen bien realmente qué parámetro queremos medir en esta familia para que no al final me salgan con que yo pensé que podía hacer esto y esto y esto y esto, y entonces apliqué una batería de instrumentos que pues no me van a ser funcionales. Sí, doctora Karina. Hola, buenos días, chicos. Es importante que tomen en cuenta al hacer su estudio de familia, que pueden ser complementarios. Acuérdense que la familia es un sistema abierto. Entonces, como bien decía la doctora Ale, dependiendo del contexto en el que se encuentren, no utilicen más o utilicen porque ven en ejemplos, muchos de ustedes como residentes ven ejemplos de estudios pasados, entonces creen que lo que tienen como guía es lo que se tiene que hacer. No hagan juicios de valor, si tienen alguna duda, por eso tienen a sus coach para que les vayan, como estaba diciendo, que sí, que no, pero muy importante, piensen que son complementarios, ningún instrumento es validado al 100%, todos tienen su especificidad y todos tienen su sensibilidad, la doctora Citlali, hablando en cuestión de probabilidad y estadística, entonces, vean a su familia lo más objetivo posible. Acuérdense que el estudio de salud familiar, que irá teniendo cambios, porque la vida misma va teniendo cambios, es una manera de poderle plantear al paciente, a la familia, el impacto en su entorno y hasta en ustedes como personal prestador de los servicios de salud, calidad de la atención y para ellos calidad de vida. Entonces, no hagan instrumentos nada más por hacerlos, traten de ver las definiciones y si tienen dudas, pregunten y si les sigue generando dudas, mejor no lo pongan porque al final del día, como dice la doctora Palacios, cuando se revisen los estudios de salud familiar, ustedes al momento de hacer un plan, ni siquiera abordaron a la familia con lo que encontraron en los instrumentos, ¿vale? Es todo, Vale, gracias por la palabra. Muchas gracias. Así es, como dice la doctora, apóyense de sus asesores, ¿sale? La mayoría pues ya tiene ahí más experiencia, les puede decir pues vamos por esta área, vamos a medir o vamos a emplear este instrumento. Digo, si nosotros nos ponemos a buscar, va a haber una infinidad de instrumentos para medir determinadas áreas, pero tal vez para su familia pues encaja más uno, buscando determinada área en la que ustedes quisieran intervenir. Vámonos con el siguiente. Otro aspecto que podemos medir es cómo se encuentra la pareja. Muchas veces sabemos que puede generar conflicto alguna situación que se presente en este apartado de la familia. A veces los hijos están mal, a veces los hijos son los que realmente nos dicen, oiga, algo está pasando aquí, y la familia, la pareja, perdón, finge que no pasa nada, ¿no? Llega a pasar, que de repente nos encontramos más con que los niños nos dicen la verdad, y la pareja como tal quiere abordarlo todo desde que aquí no está pasando nada, todos estamos bien, todos somos una familia feliz. Entonces, un instrumento en el que ustedes se pueden apoyar para valorar este eje es la evaluación del subsistema conyugal. ¿Cómo se va a realizar? Ale, se apagó tu micrófono.
La pareja es un poco complicado porque cuando ustedes toman la determinación de tener una pareja, pues van a entrar aquí muchas características de manera individual, ¿sale? Nosotros somos un ente individual que tenemos ciertas expectativas y ciertos valores que ya traemos desde la casa, ciertas costumbres. Cuando ustedes ya llegan a formalizar y quieren empezar a vivir con alguien, pues vemos que van a tener ahí que entrar otros parámetros, donde ustedes van a tener que generar sus nuevas reglas y sus nuevos roles, la generación también de nuevos valores. Esto va a ser un modelo ya sea para los hijos o para cómo ustedes se piensan mover en pareja. Ahorita ya sabemos que no todos tienen hijos, hay muchas parejas que toman la decisión de no tener hijos, pero sin embargo, pues todas estas reglas, todos estos valores, pues sí deben de estar determinados. Aquí llega a pasar que muchas veces si nosotros no hablamos desde un inicio con nuestra pareja de cómo vamos a manejar esto, pues a la larga crea conflicto. Si yo traigo unas costumbres, unas tradiciones muy marcadas desde mi familia de origen y quiero hacer esto con mi pareja, pero mi pareja pues, trae otras de la familia de origen, pues vamos a chocar. Entonces aquí sí tiene mucho que ver el cómo vamos a equilibrar estas situaciones en nuestra nueva familia. ¿Quién lo realizó? Aquí sí, es importante hacerles destacar que lo realizaron dos especialistas en medicina familiar, el doctor Víctor Chávez Aguilar y el doctor Rubén Velasco. Ellos generaron este instrumento con el fin de buscar cómo podíamos percibir la funcionalidad, pero de este eje que es el de la pareja. Esta escala entonces se creó en 1994. Aquí está el artículo en el que ustedes lo pueden encontrar, que es el de las disfunciones familiares del subsistema conyugal. Yo de todos modos se los hago llegar con la doctora también para que lo tengan. Y es un instrumento también muy sencillo, muy fácil, lo pueden autoaplicar. Se tiene que aplicar en conjunto, este sí no es individual, lo ideal es aplicarlo en la pareja para ver cómo se encuentra. Es fácil y muy rápido, en un periodo de 10 a 15 minutos ustedes ya tienen el resultado. Ahora lo que hay que ver es qué van a hacer con ese resultado, ¿verdad? Entonces va a evaluar las principales funciones que nosotros buscamos en una pareja. ¿Cuáles van a ser? Pues va a ser cómo está la comunicación, cómo llevan a cabo la adjudicación y la asunción de los diferentes roles, cómo está la satisfacción sexual, el afecto y la toma de decisiones, que si se dan cuenta, pues son parámetros que todos los que estamos en pareja, pues llevamos o no a cabo. Este es el instrumento, ¿sale? El instrumento ustedes lo van a valorar también de acuerdo a esta escala, donde vamos a tener nunca, ocasional o siempre, y nos va a medir, por ejemplo, la comunicación. Si la comunicación que nosotros tenemos con nuestra pareja es directa, clara, y si tenemos congruencia con la comunicación verbal y no verbal. Ahorita un poquito más adelante les pongo ahí algunos ejemplos, sobre todo de esta área. En cómo llevamos a cabo la adjudicación y la asunción de roles. Si nosotros percibimos que nuestra pareja cumple con el rol que se le adjudica y si son satisfactorios. Que les digo, muchas veces yo espero algo de esta persona, pero pues tal vez para él no es lo que él quiere. Entonces también aquí pues nos puede generar cierto conflicto. En cuanto a la satisfacción sexual, si igualmente se encuentra satisfecho con la frecuencia que tienen de relaciones y con la calidad que tienen de estas. En cuanto al afecto, si hay manifestaciones de afecto físico dentro de la pareja, si el tiempo que pasan juntos es gratificante, si se interesan realmente por cómo se va desarrollando cada individuo y si finalmente yo percibo que soy querido por mi pareja. Y en cuanto a la toma de decisiones, si las decisiones las toman en conjunto. Porque aquí también sabemos que de repente hay parejas donde es todo muy individual y tal vez aquí entra muchas veces el conflicto del hijo, ¿no? De ve y dile a tu papá. Y pues ahí la toma de decisiones no es la más adecuada porque finalmente pues se va a generar un conflicto a la larga. Aquí tenemos cómo lo vamos a calificar. Vamos a hacer una sumatoria y lo vamos a poder calificar en parejas que van a ser severamente disfuncionales, moderadamente disfuncionales, hasta las que van a presentar una funcionalidad de pareja. En cuanto a la comunicación, chicos, aquí sí les quise hacer este paréntesis, porque les digo, sí es de repente complicado encontrar ciertos instrumentos que nos ayuden a medir comunicación, y les hablé de 3 parámetros que mide este instrumento, en cuanto a si la comunicación es clara, congruente y directa.
Hay veces que ustedes aplican el instrumento y el individuo sí les puede decir a qué se refiere con que la comunicación sea clara o a qué se refiere con que la comunicación sea directa. Entonces, los parámetros para determinarlo es que clara es que el mensaje sea lo que yo quiero expresar, ¿sale? Que sea conciso, que no tenga yo algo ahí que haga que se malinterprete muchas veces. Directa es que no agarre yo ahí una triangulación. Hay veces que si yo estoy enojada con él, entonces le digo al hijo, y el hijo que vaya le diga al papá. Y si no se enteró el papá, pues fue porque el papá no le dijo y pues la comunicación aquí ya no está directa. Y congruente. Muchas veces yo puedo decir que estoy enojada, pero si me estoy riendo, pues la comunicación tiene 0 congruencia, ¿sale? Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, una comunicación clara y directa es que yo dijera que estoy enojada por esto, ¿sale? Que no pusiera ahí como es que algunas veces, sino lo que está pasando en ese momento. Clara e indirecta es que yo dijera, los hombres que no me hacen caso me sacan de quicio. Y muchas veces llega a pasar, que decimos eso y esperamos que la otra persona entienda y pues la otra persona ni por aquí sale, porque nunca apareció ahí su nombre o nunca se lo dije realmente a él de forma directa. Y la comunicación que es confusa e indirecta es que yo dijera, fíjate que ciertos hombres me provocan dolor de cabeza. Porque igualmente, ahí ni siquiera estoy diciendo que él, no estoy diciendo que me enoja lo que hace, no estoy diciendo qué actitud es la que no quiero que realice. Y pues les digo, esto llega a pasar frecuentemente, ¿verdad? Entonces sí habría que determinar aquí realmente cómo es esa comunicación en esa pareja, porque la mayor parte de los problemas pues muchas veces tiene que ver con este apartado. Aquí tenemos, por ejemplo, la familia MD, donde tenemos a Sara de 26 años, que es ama de casa, y Francisco de 34, que es ingeniero. Y aquí tenemos la calificación. Si ven, aquí se percibe ella con algunas alteraciones, sobre todo a nivel del afecto, a nivel de la comunicación, y a nivel, tenemos aquí de la satisfacción sexual, que también es un parámetro muy importante para las parejas. Ella obtuvo 65 puntos. Él se percibe igualmente con alteraciones en la comunicación, en la satisfacción sexual y en el afecto. Los parámetros donde donde los dos están de acuerdo es en cuanto a la adjudicación y asunción de roles y en cuanto a la toma de decisiones, que también ahí los dos colocan que está a la mitad. ¿Cuál sería la interpretación? La interpretación es que se perciben ambos con una disfunción de pareja, pero sí habría que hacer aquí más consciente en qué áreas está la afectación. Si yo veo que la afectación está en el área sexual, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Pues tal vez sí canalizarlos con una sexóloga para que los ayude con esta situación. Si la alteración está en la comunicación, pues sí hacerles ver que tal vez la forma en la que se están pasando los mensajes no es la más adecuada, la más oportuna. Y nos podemos apoyar muchas veces de algunos otros personajes de nuestro equipo multidisciplinario. Tal vez, les digo, no lo vamos a solucionar nosotros, porque luego sí son meternos en cosas que tienen que ver más con el área de terapia. Entonces los podemos canalizar en nuestra unidad a psicología. Si tenemos que tal vez es la solución de problemas, pues tal vez buscar algo intencionadamente que nos mida cómo están ellos percibiendo que están solucionando estos problemas. Si tal vez es por falta de tiempo, si tal vez es porque realmente nos están comunicando la solución que cada uno de ellos tenga para esta resolución. Y aquí tendríamos este apartado, entonces, donde ambos se perciben con alteraciones en la comunicación, en la satisfacción sexual y el afecto. Y finalmente, pues estos serían los 3 parámetros que nosotros tendríamos que trabajar con estos individuos. ¿Dudas, preguntas de este instrumento? Chicos, yo creo que es de los que menos veo y de los que a veces, pues más les podrían a ustedes facilitar la vida. Porque les digo, muchas veces tal vez el problema está en la pareja. Que sí, tal vez aquí yo alguna intervención como médico familiar de manera más directa no podría yo hacer, porque les digo, tal vez esto ya entraría más en una terapia de pareja o en algo que nos pudiera ayudar el servicio de psicología, pero sí nosotros podríamos canalizar a estos individuos para que pues ellos ya trabajen esto y a la larga pues puedan ver si pueden solucionar estos problemas. Doctor Castillo. Hola, ¿qué tal? Buenos días Buenos todavía. días. Este instrumento tiene una aplicación hasta determinada edad. No, como tal, una pareja desde que se consolida hasta que se termina,
usted puede aplicarlo porque estas áreas pues van a estar en toda esta etapa de la familia. Si la aplica y a lo mejor desde el inicio uno pensaría, no, pues la familia más anciana tal vez ya tiene ahí alteraciones en la sexualidad, pero pues igual y no, igual y todo, como decía la doctora Karina hace rato, pues son juicios de valor. Entonces, se puede aplicar, no tiene ningún problema por la edad y sí le puede dar una percepción de cómo se encuentra visualizada esa pareja, que les digo, de repente puede ser ahí la que esté un poquitito desequilibrada y pues la que cause tal vez algún otro conflicto en los individuos de la familia. Perdón por la insistencia. No se preocupe. Muchas veces en este tipo de etapas y de acuerdo a las creencias y a todo lo lo que conlleva, en adultos mayores es muy complejo hablar de sexualidad, incluso a nivel de consulta. Si va acompañado de la pareja, casi en particular la mujer no entra a tema de situaciones que comprometan, le llaman ellos algo de la mujer, ¿no? Entonces, ahí puede ser aplicarse por separado este instrumento. Así es, doctor. Sí, sobre todo, como bien usted lo dijo, todavía para los adultos mayores, pues estos eran como más temas tabús, ¿no? Puede ser que sí, tal vez ni siquiera nos vaya a contestar bien esta área o nos vaya a hacer que todo está bien cuando tal vez no, porque sí es cierto. Antes tenían mucho de que todo está bien y que no hables de esos temas y aquí esto se arregla entre nosotros y no va a salir. Sí lo puede usted aplicar por separado, pero pasaría lo mismo, que se aplique en el mismo tiempo, ¿sale? Ya sea que usted le pida al esposo que salga un momento y en ese momento usted aplique su instrumento para que tenga la medición del tiempo, para que tenga la medición en el mismo tiempo. Que le digo, posteriormente, si se aplica unos días después, pues puede ser que esta situación haya cambiado y pues ya no vamos a tener un resultado tan objetivo. Pero sí, como bien comenta, sobre todo con adultos mayores, pues sí habría que también ahí checarlo. Le agradezco, gracias. De nada, doctor. ¿Alguna otra pregunta de este instrumento, chicos? ¿No? ¿Todo bien? Sale. Brenda. Hola, doctora. ¿Cómo podríamos intervenir, bueno, igual pues de acuerdo a su experiencia, en caso de que detectáramos que sí es una situación de pareja la que está conllevando que pues no haya una armonía, pero uno de los, bueno, pues el hombre o la mujer no quisieran participar en este instrumento? Ahí, como tal, sí tendríamos que apoyarnos de otros servicios, porque si yo detecto que tengo un problema, pero mi pareja no quiere cooperar, pues realmente las estrategias que uno pudiera emplear, pues no van a ser las más adecuadas. Hay veces que los servicios que tenemos en nuestras unidades nos pudieran ayudar a poco irnos introduciendo en esa pareja. ¿Les ha pasado? Les digo, yo creo que a veces hasta es muy común que de repente hasta con el estudio de salud familiar, de repente lo comenta el individuo y el individuo sí quiere, pero el resto de la familia no, y al final nos terminan diciendo que pues no, muchas gracias, porque pues no todos están de acuerdo. Si ya nosotros estamos percibiendo que sí existe un conflicto y que a la larga le está generando mucho conflicto a ese individuo, sí tendríamos que trabajar con él. Hay determinadas ahí tipo de terapias que se pueden emplear para si el otro individuo no quiere participar, ayudemos a que está percibiendo el problema a salir adelante. Ahí ya tiene que ver, les digo, con otro aspecto de la terapia, para ya sea solución de problemas o irnos sobre nada más el participante que está trabajando con nosotros, sin involucrar tanto al otro, para que pueda solucionar el conflicto. Lo ideal es que sí, que se trabajara en pareja, pero igual y de manera inicial, pues sabemos que de repente nos cuesta un poquitito de trabajo romper con pues lo que cada uno tiene de límites dentro de cuánta información hay que compartir con el resto. Una vez ustedes ya como médicos familiares se van a dar cuenta que poco a poco conforme van trabajando con sus pacientes,
pues les van a ir abriendo un poquitito más las puertas de lo que está pasando en esta familia. Entonces, a lo mejor el abordaje de manera inicial va a ser individual, hasta que poco a poco, logrando trabajar con este personaje, pues podamos trabajar con el otro. Gracias, doctora. De nada. ¿Hay alguien más, chicos? Creo que había otra manita levantada. Ok, si no, vamos con el siguiente. A ver, este es el momento. Y les digo a chicos, ustedes, para pregunten, vayan hacer sus formulando. preguntas. Recuerden que la doctora pues evalúa sus estudios de salud familiar cuando lo envían para la certificación. Entonces es el momento en que si tienen dudas, pues antes de mandarlo, y ahorita que todavía estamos en tiempo, que sale la convocatoria en una semana para los que son R3 y van a hacer su certificación, pues de una vez los detalles que tengan pendiente con la doctora antes de ser calificados. Así es, chicos. Aquí, como bien dice la doctora Portillo, nosotros estamos trabajando en el consejo, que finalmente son los que hacen ahorita la certificación, y parte ahorita de lo que se solicita para que ustedes se certifiquen de manera inicial, pues es la entrega de su estudio de salud familiar. Entonces, sí nos gustaría también a ustedes escucharlos, que les digo, ya bien les comentamos que estamos trabajando también en modificar todo esto, en evolucionar, para que finalmente el estudio de salud familiar sea una herramienta que a ustedes les funcione y que puedan aplicar en su consulta diaria. Porque sí, bien es cierto que nosotros solamente escuchamos estudio de salud familiar cada 5 años, cada vez que ustedes se van a certificar o a recertificar si es que no alcanzan el puntaje, pues se ponen a pensar otra vez de tengo que hacer un estudio de salud familiar, ¿no? Y hasta se les hace muchas veces tedioso, porque les digo, sí, se ponen a pensar y que 10 sesiones y 6 meses y el seguimiento y la aplicación y la historia. Entonces, estamos trabajando en todo esto con el fin de modificarlo, con el fin de que les digo, sea una herramienta útil que ustedes puedan emplear de manera posterior. Y pues también ahí nos gustaría escuchar ideas. Que digo, la doctora Portillo y una servidora que estamos ahí, pues podemos compartir y bajar toda esta información con los que lo estamos trabajando para que el día de mañana, pues el instrumento que salga, sea un instrumento que ustedes puedan realizar de manera más constante y que tenga una utilidad. Entonces, si tienen ideas, con gusto los escuchamos también. Perdón, creo que uno de los inconvenientes siempre ha sido que la reproducibilidad que hay de un estudio de salud familiar va a depender mucho de del coach o de nuestro asesor o de nuestro profesor que nos esté impartiendo esto. Yo recuerdo, yo ya egresé en el 2015. Y sí, como bien lo dice, cada 5 años hay que estar escuchando, viendo, ¿y ahora qué voy a hacer con mi estudio de salud familiar? Y a veces se quedan estudios de salud familiar incompletos o que no sabemos ni siquiera qué hacer. Sí. Sin embargo, esta situación creo que no va, sí es parte, y creo que en un 40% quisiera ponerle una cifra, es responsabilidad del estudiante, en el caso residente. Pero creo que el otro por ciento es para saberlo desglosar, para saberlo, cómo lo voy a utilizar. Sí, sí nos tienen que dar ese enfoque el profesorado, pero bueno, finalmente es de cada sede, de cada profesor, de cada coach, es parte de la formación, ¿no? Finalmente. Tienes razón, doctor, y ahí yo creo que les hacemos extensiva una felicitación a todos ustedes que están conectados aquí, porque quiere decir que también les interesa todo esto. Finalmente todos aprendimos o empezamos a escuchar esto durante nuestra formación en la residencia, porque si bien es cierto, durante toda la formación de pregrado, pues nunca escuchamos de un estudio de salud familiar, a veces ni siquiera de qué es la medicina familiar. Entonces a nosotros sí nos toca cambiar toda esta visión. Sí, también hay a veces sedes que nos hemos encontrado donde pues los que son docentes lo que menos les gusta es familia y de lo que menos dan son clases de familia, ¿no? Y todo el mundo pregunta, ¿quién da una clase de cardio? Y todos levantan la mano, pero ¿quién da una clase de familia? Y suena el grillito.
porque también nos da miedo muchas veces que no podamos ya después apoyar a los residentes o que lleguen y nos pregunten alguna situación y nosotros no tengamos idea, porque les digo, no es algo que apliquemos todos los días. Y pues sí es cierto, si a mí llegan y de repente me preguntan un instrumento para cohesión y tal vez no, no doy clases o no estoy aquí, pues les digo, prácticamente voy a desconocerlo porque en la práctica diaria no lo hago, no lo manejo. Entonces, sí los felicito a todos ustedes porque finalmente ustedes son la generación del mañana que va a salir a reproducir todo esto y que también por eso los invito a que ustedes se comuniquen con nosotras. Digo, aquí tienen la cercanía de que muchos estamos en alguna asociación y ahí hay docentes, hay personas que están tanto en la federación como aquí en el consejo, que podemos de alguna forma aportar nuestro granito de arena para cambiar esto y que les digo, le encontremos una utilidad, una aplicación, porque de nada me sirve escribir 100 hojas que al final pues se va a arrumbar, porque nada más lo voy a ocupar para presentarlo y esa familia pues ni siquiera le hice nada más me sirvió ahí para presentar el estudio y ya después la abandono y pues que se haga bolas con sus problemas. Por eso le digo, también es como una cajita de Pandora. Sí hay que estar asesorados para que en dado caso de que yo encuentre algo, sepa dónde referirlo, sepa cómo hacer, cómo intervenir y no nada más haya llegado a abrir esa caja y la deje ahí botada. Que les digo, llega a pasar, que sí es cierto, tenemos estudios que recibimos que muchas veces ni siquiera están completos, que hicieron 100 hojas de todo lo que sería la redacción y a la mera hora de los seguimientos nos encontramos una hoja donde solamente nos ponen sesión 1 y le dije que le voy a hacer el estudio. Sesión 2, le apliqué el APGAR. Sesión 3, eso pues no me funciona de nada. Entonces lo que nos interesa es que ustedes determinen que esto me puede servir para tal vez encontrar factores de riesgo. Entonces los voy a jerarquizar y ahora voy a ver qué instrumento voy a ocupar para trabajar sobre este factor y finalmente ayudarlo a resolver. Sabemos que va a haber muchos que son no modificables, pero también va a haber otros en los que podemos nosotros trabajar porque los vamos a poder modificar y finalmente llevar a esta familia pues a un estado de bienestar. Y pues ahí nos tienen, les digo, ahí está la doctora Portillo, la doctora Cabrera, la doctora Quiñones. Seguramente aquí tenemos otros docentes, yo no tengo el gusto en conocerlos, pero que bien podríamos agarrar todas las aportaciones que ustedes tengan, que son, les digo, la generación joven, la generación que nos puede decir, pues yo he visto esto y yo he visto que tal vez si modificamos esto nos funcionaría mejor. Y pues el día de mañana aquí realizarlo y pues después aplicarlo. No, ¿y quién más que nosotros, los médicos familiares? Pues también comenzar a hacer instrumentos, pues ya vimos que este último instrumento está hecho por médicos familiares y no, también como mencionaba en la clase pasada el doctor Huerta, que pues es aporte de los médicos familiares para que también nosotros demos fortalecimiento, demos un gran avance a nuestra especialidad y pues avanzar y por las familias mexicanas estar en la salud y en la enfermedad de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, doctora Palacios, por la apertura. Doctora Marina Cabrera, también le hago extensiva la invitación, pues para que con todos estos residentes que nos están acompañando y profesores que están aquí, pues sigamos trabajando en la actualización del estudio de salud familiar para la próxima, y incluso también los residentes están invitados para una vez certificados, pues ahora iniciar con el nuevo tipo de evaluación que es a través de WebECOE con sus demás compañeros. Adelante, doctora. Así es, chicos. Como ya bien dijo la doctora, ¿por qué no se animan? Digo, muchas veces nos tronamos la cabeza de qué vamos a hacer de protocolo de investigación. Y pensamos y pensamos y pensamos y ustedes tal vez ya pudieran aquí agarrar otra línea de investigación y generar instrumentos que midan realmente lo que ustedes quieren medir, porque les digo, muchas veces estos nos dan una idea, una opción, ¿no? Un acercamiento, pero igual y podríamos aquí entre todos pues generar uno que realmente mida cierta área que ustedes detecten que para el médico familiar es importante. Si tenemos expertos aquí, la doctora Portillo nos puede ayudar en todo esto de investigación. Y con todas sus ideas, pues generar algo. Tenemos aquí muchas redes, ¿sale? Si el médico familiar quisiera hacer investigación, sería de los mejores, porque tenemos de todo lo que ustedes quieran. Podemos agarrar muchas veces a los pacientes en los estadios iniciales, no irnos ya nada más de manera retrospectiva, sino de manera inicial, hacer algo con este paciente, hacer algo con esta enfermedad. Y les digo, ¿y por qué no también tal vez después generar un instrumento que nos mida realmente
determinado factor, que nos mida de una manera más objetiva la funcionalidad. Entonces podemos aquí agarrar muchas líneas de investigación y el apoyo lo tienen, chicos. Pues igual a lo mejor de repente en las sedes, si ustedes buscan y no encuentran apoyo, pues lo pueden encontrar en las redes de apoyo externas. Y pues aquí estamos todas nosotros para ayudarnos y apoyarnos. ¿Sale? Ok. Pues nos da tiempo de ver, yo creo que uno más, doctora, y cerramos. Adelante, sí, está bien. Para acabar con este. Listo, ahí está. Esto, chicos, es otra escala, que es la escala de Holmes, que nos va a permitir medir eventos críticos, ¿sale? Ya les dije que muchas veces las situaciones familiares nos pueden llevar a caer en crisis o caer en una situación de estrés. Y también es una escala que casi nunca ocupamos, ¿sale? La tenemos, pero pues no la empleamos. Esta escala, ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir para valorar la magnitud que algunos eventos pueden causar en el individuo. Se va a medir en unidades de cambio de vida. Esto quiere decir el reajuste que nosotros vamos a tener que hacer ante determinada situación, independientemente de si es una situación que deseo o no, si es una situación buena o mala, porque vamos a ver que ahorita ciertas actividades también nos pueden causar cierto tipo de estrés, aunque sean situaciones positivas. Hay que definir muy bien qué va a ser estrés y qué va a ser crisis. El estrés es algo que todos alguna vez hemos sentido. Va a ser una respuesta inespecífica que va a buscar nuestra adaptación, ¿sale? Nosotros vamos a generar ciertos cambios para restablecer nuevamente nuestro equilibrio cuando nos sentimos amenazados. Es, por ejemplo, aquí un examen. Si yo les digo ahorita examen, pues seguramente nos va a generar una situación de estrés, pero nuestro sistema va a poder lograr la adaptación para que esto no nos condicione una crisis. Una crisis sí va a ser aquel evento traumático que puede ser muchas veces personal o interpersonal, puede ser alguna situación de otro familiar que a mí me esté afectando, dentro o fuera de la familia, que me va a conducir a un estado de alteración de manera constante y que sí va a requerir una respuesta adaptativa al mismo. Este instrumento se realizó en 1967 por Thomas Holmes. Se hizo ya una traducción en 1980 y finalmente ya aquí en 1982 se hizo la traducción al castellano por González de Rivera. Como ya les comenté también, va a medir el reajuste social. Esto va a ser la intensidad y la duración que tienen los cambios en nuestros patrones ya acostumbrados. ¿Por qué tenemos estas costumbres? ¿Por qué de repente adoptamos ciertas tradiciones? Porque tienen que ver muchas veces con las experiencias que nosotros vamos teniendo a lo largo de la vida. Y si una vez me funcionó para que yo pudiera solventar un problema, pues seguramente después voy a quererlo aplicar. Pero muchas veces entro en estrés cuando esto no me funcionó. ¿Sale? Entonces, aquí esta escala me va a servir para ver en este momento cómo me encuentro. ¿Por qué es importante medir esto? Porque muchas veces, y hay muchos estudios, acá la doctora Portillo nos puede decir, pues sabemos que el estrés tiene que ver con la enfermedad. En esta escala la pueden ocupar o hay estudios que se han realizado para medir si determinados puntos me condicionan ciertas enfermedades. Y se ha visto que cuando esta escala está por debajo de 100, la posibilidad de que yo enferme pudieran ser cosas más leves, como un resfriado o una migraña. Pero si me encuentro en constante puntuación de 300, pues aquí sí ya puedo llegar hasta un infarto o un evento vascular cerebral. ¿Cuál va a ser la forma de aplicar? La forma de aplicar es igual autoaplicado, va a ser fácil y rápido, y yo voy a llegar con el individuo a decirle qué eventos le han ocurrido en un año, ¿sale? A partir de ahorita, un año atrás, qué tantos eventos han sucedido. Si se dan cuenta, la escala o aquí la acción que tiene más puntuación es la muerte del cónyuge. Digo, y esto pues sí se entiende. Si se muere mi pareja, pues yo voy a tener que tener una situación de determinadas actividades para poderme adaptar. Y pues muchas veces aquí también va a depender de en qué momento del ciclo vital me agarre. No va a ser lo mismo una familia que ya se encuentra en el nido vacío o que se encuentra ya
con individuos que ya están jubilados, a lo mejor una pareja que la agarra ahorita en una etapa de matrimonio. Igualmente de ahí vamos a ver que va a haber diversas situaciones, ya sea tanto como familiares, como por enfermedades, como situaciones económicas, como situaciones laborales, que también mide esta escala y que me pueden dar a mí una idea de cómo voy a estar en este periodo de tiempo en cuanto a situaciones estresantes. Otra aquí que les quiero hacer mención es, por ejemplo, las vacaciones o la Navidad. Uno diría, no, pues estas son situaciones felices, positivas, ¿por qué te tienden a estresar? Porque para muchos individuos es estresante. Me causa estrés saber a dónde voy, me causa estrés saber si voy a tener dinero, me causa tal vez cierta frustración que aunque yo quisiera ir de vacaciones no voy a poder ir porque no tengo a lo mejor ni el tiempo ni la situación económica para poderlo realizar. Igualmente la Navidad, en muchas familias les puede causar conflicto de que tal vez es una familia separada y con quién se van a ir los niños, o qué voy a hacer, cómo me voy a también adaptar económicamente a estas situaciones. La calificación aquí la vamos a dar también con la sumatoria de los eventos críticos y podemos nosotros decir que si un individuo se encuentra con una calificación de 149 para abajo, realmente pues no va a haber problemas importantes, todo lo va a poder ir solventando porque se va a poder ir adaptando. Cuando encontramos una calificación de 159 a 199, pues va a caer el individuo en una crisis leve, de 200 a 299 una crisis moderada, y lo que les había comentado, de que más de 300 pues va a ser que este personaje se encuentre en una crisis severa. En cuanto a enfermedad, se ha visto que una puntuación debajo de 150 nos puede dar un 35% de probabilidad de tener una enfermedad o un accidente dentro de los 2 años próximos. Entre 151 y 300 hasta el 50%, y vean aquí que más de 300 hasta el 80%. Y yo creo que muchas veces lo vemos, ¿no? Pasan determinadas situaciones de que se muere el cónyuge, de que tal vez hay una enfermedad, de que también ahí entró la situación económica o laboral, y pues sí, todo esto al final los lleva muchas veces a encontrarnos a personas que están ya infartadas en el área de urgencias. Aquí la interpretación, chicos, acuérdense mucho que tal vez para lo que a mí me cause cierta crisis la adaptación, para otras personas no tanto, porque van a poder encontrar tal vez otras redes donde se van a poder ellos apoyar y que van a poder ir esto solventándolo. Los mecanismos entonces van a depender mucho de la circunstancia, les digo, tal vez hasta del ciclo de vida en la cual se encuentren, de la interpretación que yo haga de manera individual, de si esta situación me condiciona o no cierto grado de estrés, de las metas, de cómo va a ser mi personalidad. Igual hay personas más ansiosas que cualquier mínimo cambio les genera mucho estrés, de las estrategias que yo tenga para afrontarlas y de los recursos que yo tenga comparado con otra persona. Por eso es que también aquí las actividades que yo voy a realizar con cada familia en caso de encontrar que una situación, que una persona esté en una crisis severa, pues no van a ser los mismos que yo voy a emplear con otra. Esta escala la pueden emplear, les digo, es muy sencilla, sobre todo ahí si detectan que es tal vez una paciente que acude y que acaba de enviudar, pues podemos ver cómo está manejándose la situación o qué tantas situaciones han pasado a lo largo, les digo, mide un año. Y en base a eso yo generar estrategias para que esta persona lo pueda afrontar de una manera más sencilla. ¿Dudas, chicos, de este instrumento, de esta herramienta? También ahí es importante, les digo, hagan la diferenciación en que algunas situaciones me van a condicionar estrés y algunas situaciones sí nos pueden condicionar crisis. Digo, depende mucho de la persona a la que ustedes realicen el instrumento. Digo, algunos lo van a poder subsanar de manera muy sencilla y va a haber otras con las que sí vamos a tener que trabajar de manera un poquito más apegada. ¿Dudas, preguntas? Aquí en el En chat, la general, doctora chicos. Rosalía Perdomo nos dice, gracias doctora por la información, muy interesante. No, de qué, chicos, de nada. Digo, para eso estamos aquí, para entre todos ir aprendiendo, ir aplicando, ir cambiando la medicina familiar. Doctora, Y, una pregunta. ¿qué pasó? Con respecto a este instrumento que nos acaba de comentar, ¿puede haber ocasiones en los que a los pacientes a los que se les aplique puedan salir tanto para un estrés y para una crisis como tal, y cómo poderlos apoyar en ese momento realmente?
En ese momento, doctora, por ejemplo, si la situación que más dio puntuación fue la muerte del cónyuge, entonces yo le puedo ayudar a esa persona a que ella vaya manejando su duelo. El duelo vamos a saber que es algo por lo que vamos a tener que atravesar, pero tal vez ahí pudiéramos ayudarle a que este duelo no se vuelva en algo patológico. Muchas veces también nosotros podemos apoyar a la familia haciendo ciertas intervenciones. Si ustedes ahí leen las diferentes situaciones, hay unas que tienen que ver, por ejemplo, con enfermedad. Entonces, si yo sé que hay factores de riesgo para enfermedad, pues me voy a anticipar. Como médico familiar, pues tenemos esta fortuna de que nosotros podemos prevenir. Entonces, si esta familia, la mayor parte son diabéticos, pues sabemos que tarde o temprano, pues esto les va a generar una situación de estrés y crisis porque van a aparecer complicaciones. Entonces, yo puedo de manera anticipatoria trabajar con esa familia para prevenir que esto pase. Si ya estamos en esta situación, pues yo también puedo buscar diferentes actividades para que el afrontamiento sea más sencillo, que la familia no lo sufra tanto o no se quede estacionado ahí. Porque si se acuerdan ustedes, de hecho, ahí en el estudio hay un apartado de crisis, ¿no? Que si la familia ya lo superó o no lo superó. Luego ponemos no superada y también, ¿qué hacemos con eso? Pues quién sabe, nada más la puse ahí no superada, pero ya al final no hay un seguimiento. Si detecto que hay una familia en crisis, pues voy a tratar de ver qué actividad, qué acción voy a hacer yo para intervenir y que pues esta familia la pueda superar. Les digo, ahí depende mucho de cada individuo, de todos los recursos que tenga la familia, pero también yo le puedo ayudar a que los visualice, porque también cuando estamos en crisis se nos cierra el mundo y pensamos que no nos puede pasar nada más que nos orine el perro, cuando realmente ahí tenemos toda la batería también de oportunidades para afrontarlas, pero pues en el momento no nos damos cuenta. Entonces nosotros podemos ayudarle a que la familia lo visualice y salga adelante. Gracias, doctora. De nada. La doctora Karina. Sí, chicos, perdón que interrumpa tanto. Es importante que ustedes como residentes, la gran mayoría de los que están aquí seguramente son residentes del IMSS, creo la gran mayoría, doctora Citlali también. Ya veo aquí que hay médicos ya especialistas en medicina familiar. Extrapolen estos instrumentos de evaluación familiar hacia su práctica diaria. Nosotros somos, como bien ha dicho la doctora Ale, la doctora Citlali, el doctor Huerta, la doctora Liliana, nosotros damos algo, somos transversales y somos continuos, recordando que nosotros no somos los únicos que hacemos atención primaria en salud, y eso ténganlo muy claro. Ustedes ahorita que están en línea, métanse, utilicen lo que la tecnología de la información y métanse a la página de la OMS y vean que es atención primaria en salud. El médico familiar no es el único que puede hacer atención primaria en salud. Los demás niveles de atención también son tan especialistas como ustedes. ¿Qué ventaja tenemos en primer nivel? Que tenemos mayor equipo multidisciplinario. Si bien dice el doctor Huerta, nosotros nos podemos quedar hasta cierto punto de la intervención en medicina familiar de los 5 niveles que hay. No quiere decir que no nos podamos capacitar para y dejar de ser médicos institucionalistas. Echen mano de las redes de apoyo que tiene el IMSS, y también el ISSSTE tiene sus propias redes de apoyo para que con el equipo multidisciplinario podamos sacar al paciente adelante, acordándose que no nada más vemos al paciente. Precisamente son estas escalas de evaluación e instrumentos de evaluación que lo que permiten es señalar e identificar qué tanta actitud, qué tanto rendimiento, qué tantas cualidades tiene nuestro individuo y su familia para poder afrontar el estrés, y pues que no lleguen, lo ideal es que no lleguen a la crisis. Entonces, extrapolen estas medidas, véanlas como si pidieran una glucosa, un estudio de glucosa a su paciente. Ustedes van a aplicar estos instrumentos para meterse, para profundizar en la relación de su familia, y véanlo como un sistema abierto, como algo dinámico y que tiene una estructura. Entonces, el IMSS tiene, para la mayoría de ustedes, tiene muchas maneras, muchas alternativas. Eso es algo que también tienen que hacer uso al momento de hacer su estudio de salud familiar, que ahora va a venir, como dice la doctora Ale, la doctora Citla, algo más simplificado para que en su plan de tratamiento, yo les decía decir plan de trabajo, pero porque yo soy más administrativa, para que en su plan de tratamiento pongan eso, a dónde lo van a derivar, a dónde lo van a referir efectivamente, recordando que nosotros sí somos los principales en la promoción a la salud, porque nosotros tendríamos que, y digo tendríamos porque no lo hacemos,
tendríamos que ir primero a la prevención, pero no se les olvide que sus compañeros especialistas de segundo y tercer nivel no son inalcanzables, es que tampoco nosotros los integramos al plan terapéutico. Entonces, la prevención, también hay prevenciones secundarias, también hay prevenciones terciarias. Y los invito, por favor, a que si ahorita pueden o más al rato, cuando se metan su celular al baño, busquen en la página de la OMS, porque lo hacemos, Citla, no te rías, todos lo hemos hecho alguna vez en la vida, atención primaria en salud, y vean que va desde una parte de promoción a la salud hasta los cuidados paliativos. Y eso también lo tienen que saber porque la ley, en el artículo 32 de la Ley General de Salud, dice claramente que nosotros tenemos ciertos tipos de pasos para la atención en salud. Entonces, también es importante que ustedes como médicos especialistas en medicina familiar integren esto que nos hace diferentes a las demás especialidades hacia su contexto, el contexto actual, y hagan usos para intervenir realmente en su familia y para cambiarles los estilos de vida que pueden ser modificables hasta sus alcances, utilizando su equipo multidisciplinario, que sea IMSS. Hay muchísimo en su equipo multidisciplinario. Lo que nos falta muchas de las veces es enterarnos cuáles son las estrategias que utiliza el instituto para poder mandar a nuestros pacientes y a sus familias a que se integren a esas estrategias, ¿vale? Gracias. Muchas gracias, doctora. Sí, tiene toda la razón. Entonces, chicos, de verdad los invitamos a que sean participantes activos. Les digo que todas las ideas que propongan, que esto se vaya modificando poco a poco, ¿sale? Porque de nosotros depende hacia qué rumbo queremos llevar a nuestra especialidad. Listo, doctora. Pues si quiere, aquí lo cortamos. Faltan, chicos, instrumentos para medir nivel socioeconómico, para medir redes de apoyo. Como les comenté en la mañana, hay algunos factores de riesgo que pudiéramos nosotros emplear determinados instrumentos. Así que pues estos los dejamos para la siguiente sesión. Pues sí, muchísimas gracias, doctor Alejandro Palacios. Muy interesante, como siempre, dictando las referencias, las reglas que debemos seguir y pues cuál es el caminito, seguir, elegir uno, elegir otro, dependiendo del contexto de nuestra familia. Y en el chat dejé el registro de asistencia, por favor, ahí nos dejan sus datos para la obtención de la constancia. Recuerden que bueno, son diversas sesiones y al final haremos una evaluación y pues de ahí serán acreedores a esta constancia de este taller. Y entonces pues nos vemos en el siguiente sábado, por favor, para la siguiente parte de instrumentos para la medicina familiar, más utilizados para medicina familiar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, chicos. Cuídense mucho. Saludos a todos. Tlaxcala, Saludos. Puebla, Guadalajara, Ciudad de México. Buena tarde a todos. Así es. Gracias. De Adiós, nada. amiguitas. Bye.